cuyo parte opuesta es el amor cristiano, la solidaridad, el desprendimiento, sí señor, todo esto, la generosidad, es lo contrario al egoísmo, y estamos hablando de esa parte. Y el viernes pasado quedamos en el capítulo 20 de San Mateo, donde la madre de los hijos de Zebedeo pues se atreve a sugerirle, incluso a ordenarle al maestro que ubique a sus dos hijos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esto generó en los 10 un rechazo, una molestia, un enojo, dice la Biblia. Vamos a repetir el pasaje en el pasaje paralelo en San Marcos capítulo 10 versículo 35. Espero que tenga allí su Biblia, que la haya dispuesto para el estudio de esta tarde, y les sugiero que lo hagan en Marcos 10, 35, donde el pasaje habla que aquí fue directamente ellos dos. En Mateo dice que fue la mamá quien pidió ese lugar, pero luego Marcos dice que fueron los hijos de Zebedeo. Lo que ocurre es que Marcos narra la segunda parte del episodio, mientras que Mateo se remonta al principio mismo. Así que no se le haga extraño, no hay contradicción en los dos pasajes bíblicos, y es por eso que vamos a leer. Dice el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Tremenda pregunta. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Continúo la lectura allí en la pantalla para no bajar tanto la mirada. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Aleluya. Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ustedes lo saben. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Dejemos hasta aquí la lectura. Vamos a orar al Señor que nos enseñe a descubrir si hay residuos de egoísmo en nosotros, que es muy probable que los haya. Y si usted encuentra, es tiempo y oportunidad de decirle: Señor, no quiero seguir siendo así, porque el egoísmo priva a su víctima de grandes satisfacciones, como es la generosidad, el altruismo, la solidaridad, que son valores que al practicarlos llenan de satisfacción nuestra vida. Por eso vamos a orar. Además de eso, es recompensada por Dios la generosidad. Recuerden que hay un proverbio que dice que quien da al pobre, a Jehová presta, y el bien que hizo le volverá. Esa es una ley bíblica. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias en esta tarde por darnos la bendición a mis hermanos de estar conectados ahora, otros, Señor amado, a través de la radio, y otros más a través de la televisión de Betel. Muchas gracias por todos aquellos que usan algún medio de comunicación, oh Dios, para escuchar tu palabra. Muchas gracias por las palabras de estímulo, por los saludos, Señor, de motivación que nos escriben, Señor. Gracias por aquellos que no lo hacen porque no es su costumbre o no tienen la forma de hacerlo. A ellos bendícelos también, Señor, en abundancia, y concédenos, amado Dios, crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por los testimonios que me escriben, por esas palabras, Señor, que nos instan y nos inspiran para continuar hablando de ese cristianismo práctico, vivencial, que es el que tú quieres que vivamos, Señor, porque el cristianismo tuyo, el que profesamos, no es una teoría, es una forma de vivir, Padre, que tú nos has concedido, y por eso te damos gloria y alabanza. Que la lección de hoy contribuya en esa dirección y nos conduzca, oh Dios, a un pequeño escalón, así sea, pero que sea ascendente, para mejorar, para aprender, Señor, para servir y para ser útiles a ti y al prójimo, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Estoy leyendo el pasaje de San Marcos paralelo con el de Mateo 20, donde se evidencia una de las fases, o se expresa el egoísmo, el querer tener el primer lugar. El egoísmo tiene que ver a veces con el tener economía, con el tener posición,
con tener la primacía en alguna de las áreas, en molestarse porque otro avanza o crece. Por ejemplo, si usted quiere saber si tiene todavía raíces de egoísmo, imagínense que usted entró a trabajar con la misma persona en el mismo tiempo, en la misma empresa. Y de pronto los dos habían venido a la par, pero de pronto a él le ascienden de posición en la compañía, en la fábrica, en el trabajo, y a usted no. ¿Cómo siente usted allá en su corazón? ¿Cómo sigue tratando a ese hermano que ahora, o esa hermana que ahora puede ser de pronto hasta su jefe? ¿Sigue la misma relación o se afecta? Si eso hay en usted, es evidencia que todavía queda egoísmo, porque si hubieran dado la oportunidad de escoger, usted hubiese escogido. El egoísmo es así. En lo pequeño se manifiesta y en lo grande también. Se cuenta que un pastor con su colaborador visitaron a una hermana que estaba recuperándose de una circunstancia médica. Entonces se sentaron en la sala mientras le autorizaban el ingreso para orar por la hermana en su alcoba. Y entonces una de las niñas trajo una bandeja con 2 vasos de limonada, un refresco con unos cubitos de hielo ahí porque era muy caloroso, y trajo un vaso grande y uno pequeño. Como estaba más cerca del joven colaborador, le acercó la bandeja y el joven tomó el vaso más grande. Dejó el más pequeño que le tocó al pastor. Se lo tomó, no de muy buena gana el pastor, y bueno, entraron, oraron por la hermana, y al salir el pastor lo llamó aparte y empezó a reprenderlo. Le dijo: usted no ha aprendido ética cristiana, no ha aprendido usted a tratar a las personas, no ha aprendido a comportarse en las visitas, y empezó a darle un sermón de yarda y media, dicen allá en Puerto Rico. ¿Pero por qué me dice eso, pastor? Dijo: porque trajeron una bandeja con limonada, con 2 vasos, uno grande y uno pequeño. Así que usted debió haber tomado el pequeño. El pequeño, escuche, el pequeño es el que se toma primero, a quien le pasan el vaso. El muchacho le dijo: pastor, pero es que yo estaba, la hermana se acercó a mí primero, yo no tengo la culpa, a mí se acercó. Es que ahí es donde está lo grave, porque usted tomó el vaso más grande y dejó el pequeño en la bandeja, pastor, y trató de persuadirlo, pero no fue posible hasta que el colaborador se le iluminó la mente y le dijo: pastor, si hubieran pasado por donde usted con la bandeja, ¿cuál vaso hubiera tomado primero? Él dijo: pues el pequeño. Y dijo: pero pastor, ese no fue el que tomó, ese no fue el que usted se bebió su contenido. Hasta ahí llegó la charla. El pastor estaba molesto. Allí no hay tal ética, no hay tal buenas costumbres, aunque debieron haberlo hecho el colaborador. Allí lo que había era un poco de egoísmo. Él quería lo mejor para él por ser pastor. Hablemos de este tema que de verdad tiene a veces algunas situaciones de jocosidad. Y ese que tenemos aquí es precisamente ese. Los 2 discípulos queriendo para ellos la mejor posición y los otros 10 que se sienten donde alcancen, donde encuentren. Por eso generó en ellos esa molestia, esa ira. Mire el versículo 41, dice: cuando lo oyeron los 10, ¿qué oyeron? Lo que Jesús les dijo a ellos. Se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Entre ese pequeño grupo, ese núcleo tan reducido de 12 hombres, mire, generó una molestia, un enojo. ¿Por qué si Jesús no les concedió esa petición? ¿Se imaginan ustedes si Jesús le hubiera dicho: listo, muchachos, aquí ningún otro ha pedido ese puesto? Y ya que ustedes fueron los primeros, pues entonces decirle a un secretario: anote ahí, por favor, tome nota para ubicarlos a ellos en mi reino así. Hubiera sido peor el enojo. Hubiese habido una discusión tal vez acalorada allí. Todo porque las circunstancias ponen a flote el egoísmo nuestro. Sí, Señor, en todas las áreas, en el campo religioso, en el económico, en el social, en el área que sea. Alabanzas al Señor. Sigamos hablando pues que eso es el egoísmo, el buscar siempre el primer lugar. También está en Miqueas 3:11, que es hacer los deberes por avaricia, o sea, con intereses ya preexistentes en nosotros. Miqueas 3:11, vamos allí y me ayudan por favor con ese texto en Miqueas. Busquen allá también ustedes el capítulo 3, versículo 11 del profeta menor y dice: sus jefes juzgan por cohecho. Mire el interés que había atrás. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Noten que aquí hay un interés, un egoísmo que motiva la acción. No lo hacen por amor, por desprendimiento, por solidaridad con el prójimo. Lo hacen porque hay una coima de por medio. Porque hay una dádiva, hay un cohecho. Hablamos de eso la semana pasada.
Noten ustedes que cuando hay eso atrás es egoísmo, pensar en mí. Recuerden que el término egoísmo viene del griego ego, que es yo. Y egoísmo es la práctica del yo, de siempre todo para acá. Y es por eso que lo condena también el profeta Miqueas. Oigan bien ustedes en Isaías 56:11, otra área donde el egoísmo se manifiesta, se expresa, se hace evidente, es en Isaías 56:11. Un saludo fraterno a los que siguen sumándose ahora, que están ingresando aquí a las redes que estamos usando para transmitir. Isaías 56:11 dice, y esos perros comilones. Uy, qué frase tan drástica. No está hablando de perros animales. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Aquí está patéticamente descrito lo que es el egoísmo. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Uno lo ve nada más en una sencilla fila. Esta mañana yo estaba haciendo fila en una corporación bancaria para pagar un recibo de tarjeta de crédito. Y ahí llegó la señora a decirme que le permitiera entrar, que ella venía de lejos. Y yo le dije, mire para atrás, había unas 30 personas atrás, larga la fila. Y faltaban adelante de mí como otras 20. Yo le dije, señora, todos hemos hecho la fila, todos venimos de lejos. Y los que le dije en voz alta, los de atrás, le protestaron. Yo la vi físicamente bien, hubiera sido una ancianita de bastón y tal de pronto. Pero ella quería era ahorrarse ese esfuerzo, porque cada uno busca lo suyo. Sí, señor, aquí lo dice, su propio provecho. Eso es el egoísmo en pasta, ser ávido de placer personal. Note que arriba menciona ser comilones insaciables, una avaricia por la comida, una ansiedad por tomar lo mayor, adorado sea el Señor. Ay, hermano, es que el egoísmo está latente en el corazón humano. Incluso se nota en las iglesias. Sí, señor, hay personas que se molestan porque otro que llegó a la par con ellos en el tiempo de la iglesia de pronto asciende. Y una persona avanza un poco más que otro. Siempre pasa así. En todas las áreas. Hay las personas que son más aventajadas que nosotros. Tienen mayores habilidades, poseen mejores conocimientos. Hay en ellos una mayor disposición de voluntad. El apóstol Pablo dice de Timoteo, en tantos colaboradores que tenía, dice, a ninguno tengo de tan buena voluntad y tal disposición de ánimo como a Timoteo. Por lo tanto, ve a hacer aquello. Porque a otros les he rogado y ninguno quiso ir, entre ellos Apolos, que era un excelente comunicador, un predicador elocuente, fervoroso de espíritu, poderoso en las escrituras, pero era voluntarioso, no le gustaba, hacía lo que él quería. Entonces Timoteo se destaca por eso. ¿Cómo no va una persona a surgir? Cuando usted vea a alguien que le aventaja, en vez de molestarse, analice qué conducta, qué comportamiento tiene. ¿Por qué llegó allá? Tal vez es más diligente que usted. Tal vez está más presuroso, más atento. Adorado sea el Señor. El egoísmo priva a la víctima de eso, lo vuelve amargado. Sí, señor, incómodo. Cree que otros le están tirando rayos, que otros sobornan a aquella. Todo eso se da porque el egoísmo está latente. Por eso vamos a continuar para que veamos cuál debe ser nuestra actitud acerca del egoísmo. ¿Cómo debemos manejar esto? Porque ahí está. Usted no puede controlar la sociedad. Usted no puede controlar la conducta ajena, la suya sí. Usted no puede evitar que alguien actúe como actúa. Bendito el nombre del Señor. Incluso en el ámbito familiar, nuestros hijos son diferentes. Cada uno tiene su propio perfil psicológico y actúa de acuerdo a él. Y llega el momento cuando se nos salen de la mano, no podemos obligarlos a actuar como nosotros quisiéramos. Y eso que no es egoísta, es para bien, adorado sea el Señor. Aún en el campo matrimonial, familiar. ¿Cuántas veces él quisiera que la esposa actúe de esta manera, ella quisiera que, y resulta que se dan a veces los conflictos por eso? Entonces hay que ceder, hermanos, hay que buscar el ángulo propicio para no estropear la relación con Dios ni con nuestro prójimo. Gloria al Señor. Lo primero que tenemos que hacer para evitar el egoísmo es hacer un alto en el camino, analizar, en este caso de los cristianos, el ejemplo de nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oigan lo que dice la Biblia de Él. Segunda de Corintios 5:15. Alabado sea el Señor. Escuchen este ejemplo que quién sino Él debía dárnoslo. Segunda de Corintios 5:15. Adorado sea el Señor. Y por todos murió, por todos, por usted y por mí, para que los que vivan, usted y yo estamos vivos, ya no vivan para sí, óigalo, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Esta es la base de la vida cristiana. Alabado sea el Señor. Sí, amén. El cristianismo bíblico se vive así, cuando morimos a nuestras preferencias, a nuestros intereses y dejamos que el Señor sea el todo y en todo. Entonces vivimos una vida satisfactoria, contenta. Sí, Señor, alabado sea Dios. El mejor ejemplo es el de Cristo. Oiga, y en este caso, escuchen esto, pastores, que algunos se conectan y nos acompañan. Dios bendiga a todos los extranjeros que nos acompañan desde Estados Unidos hasta la Patagonia de América, Centroamérica, tenemos muchos, en México. Dios los bendiga, entre ellos muchos pastores. Anoche estaba respondiendo correo de un pastor, de un hermano más bien, cuyo pastor está en otro país, y él dijo, yo le puedo mandar estos enlaces. Le dije, claro que sí. ¿Puedo replicar esta enseñanza? Por supuesto, para eso predicamos, para que la palabra corra y sea glorificada. Entonces permítanme hablar un poco del liderazgo pastoral, de nosotros los que tenemos una responsabilidad mayor. Porque si uno no se cuida, también en esta área se da el egoísmo. ¿Sí? Quien les habla, lo he visto. Sí, amén. Siempre querer el primer lugar, y si no se le concede, hay molestia. Ay, Señor, con esta naturaleza nuestra. Primera de Corintios 9, 19 al 23. Adorado sea el Señor. ¿Cuál debe ser la actitud de un ministro, de un pastor, de un líder en una congregación frente a la tentación de ser egoísta? Miren allí, Primera de Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Quien está hablando aquí es Saulo de Tarso, inicial, Pablo después. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Continuamos, aleluya. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aleluya. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ay, qué hermosa frase. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Uy, qué frases tan profundas. Cómo muestran quién era el apóstol Pablo, cómo entendía a la gente, cómo se sacrificó por ubicarse en el contexto de ellos. Que esto es una gran bendición. Oigan bien, cuando uno se ubica en el puesto del otro y de pronto como que contextualiza el entorno y dice, si yo estuviera en esa posición, ¿cómo actuaría? Sea bendito el nombre del Señor. Y eso nos facilita interactuar con las otras personas, no quererlos llevar a nuestra línea de pensamiento, porque es imposible. Hace años leí una frase en un periódico secular que dice, yo no puedo controlar la conducta ajena, pero la mía sí. Sea bendito el nombre del Señor. Oiga, tan bonito esto. Él dice, a todos me he hecho de todo. A este judío lo entendí porque él fue judío, o era judío de nacionalidad. Al que no está en la ley, como si yo estuviera sin ella. Y entonces el apóstol vive la escena del otro, el escenario, el lugar, y de esta forma salva a muchos. Y dice que lo hace, miren la razón que había detrás de toda esa actitud, por causa, oiga, del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Alabanzas al Señor. Es que el egoísmo, cuando se entrona en el corazón, no permite que las personas sean, óigame bien, eficientemente usadas por Dios. Les digo por qué. Porque en el altar una persona que es como aristocrática, que por privilegios que tiene y por posiciones y comodidades y confort, ya se siente como de otra estirpe superior. Entonces no disfruta de la amistad de los otros, no se mezcla con ellos, porque él no pertenece a ese nivel. Eso lo transmiten a través de la conducta. Se nota. No quieren dormir en un lugar sencillo, no quieren comer cualquier comida. Es muy doloroso esto, porque al pueblo le gusta la sencillez. Y cuando uno piensa mucho en uno, en su comodidad, en su confort, se priva de la satisfacción de compartir con los humildes, con los de abajo, con esos de donde venimos y donde somos. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy hablando de la obra donde Dios me salvó a mí hace 45 años casi. Y aquí venimos de abajo, de abajo. ¿Para qué? Para que no nos enorgullezcamos, para que el egoísmo no tome lugar. Cuídese, varón de Dios, mujer de Dios, en que de pronto la prepotencia, la soberbia le aísle, trace una línea divisoria entre usted y el pueblo.
No, hermanos, somos el pueblo del Señor. Así que los ministros debemos tener en cuenta eso. Más adelantito, 10:33, allí mismo en 1 Corintios, miren al apóstol hablando de un hombre, de él mismo, un hombre que no sabía qué era esto. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, escúchelo, sino el de muchos para que sean salvos. Todos los que amamos a Dios y amamos el ministerio, tenemos que entender al otro, a la otra en su condición. Alabado sea el Señor. Por eso no simpatizo con aquellos que usan un lenguaje procaz, un lenguaje hasta ofensivo para dirigirse a los pecadores, y le ponen una serie de epítetos y de términos hasta ofensivos, incómodos. Sí, Señor. Y aunque no son necesariamente vulgares, sí son palabras de pronto malsonantes. Todo porque ellos están en una posición y él está en una de más abajo en el sentido espiritual. Oiga, qué hermoso oír a Pablo que dice, yo no procuro mi propio beneficio, que pudo haberlo procurado. Sí, Señor. Pablo fue un hombre muy admirado. Tremendo eso. Hace poco murió en Nigeria, África, este famoso predicador T.B. Joshua. Ahí están los videos de su enorme iglesia allá en Nigeria y cómo este hombre tenía muchas comodidades, pero ha salido a luz diciendo que no se las obtuvo de una manera ilícita. Como Dios lo usó tanto en milagros y en toda suerte de prodigios, la gente le daba cosas, carros, fincas, casas, apartamentos, se los regalaba. Una persona moribunda, él oraba, pues sus familiares en un acto de gratitud le daban eso y llegó a tener muchas cosas materiales, que por supuesto ninguna se pudo llevar consigo, porque esa es la ley de la vida. Pero mire usted que, ¿qué harían el apóstol Pablo? La Biblia dice que en los tiempos iniciales la gente vendía las heredades y las casas y traían el precio a los pies de los apóstoles y ellos lo distribuían, no se lo quedaban, no lo disfrutaban personalmente. Este hombre pudo haber vivido, oiga, si viviera en épocas modernas tendría jet privado, tendría mansiones por allá en las islas del Caribe, en los balnearios. Sí, Señor. Que no tendría en Miami, por allá en los centros turísticos, como tantos llamados pastores que creen que disfrutar, incluso lo predican, que el evangelio es para disfrutarlo y tendréis plata en abundancia y yo soy el hijo del rey. Dile al que está al lado, soy hijo del rey. Y si le meten a la gente, el que ser hijo de Dios le da acceso a tener cosas materiales, cuando no es así. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, alabado sea su nombre, aleluya. Ahí el apóstol está mencionando lo que es contrario y opuesto al egoísmo, que no es buscar el gusto propio, aleluya. También hay que procurar excluir esto. Si llega a haber un residuo, iniciando les dije que hay que excluirlo de nosotros. Oigan lo que el apóstol mismo, el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:21. Vamos a esa cita, por favor. Filipenses 2:21. Escuchen el consejo de un hombre que puso por obra el evangelio. Como también, Filipenses, 2:21. Ahí viene el texto. Vaya usted buscándolo allá en las páginas de su Biblia y por favor lo ubica. Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Hablando de un colaborador que envió a que los visitara. Tened estima. Y no solo a Él, sino a los que actúan como Él. El egoísmo nos separa, pero la solidaridad y el compañerismo nos une, nos hace los mismos, adorados del Señor. 2:20. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oigan el contenido de este texto. Está hablando de este personaje, creo que fue Epafrodito, el varón a quien estuvo a punto de morir cumpliendo con la función. Fue tanta su entrega a la causa del evangelio, oiga bien, que se contagió de alguna enfermedad que en ese entonces había. Y con todo continuó allí, expuesto casi hasta morir por amor a ellos. Hermano, es que lo que llena no es el tener. La gente que tiene mucho son vacíos, amargados, prepotentes, soberbios. Con dinero compran todo, conciencias, compran hombres, compran mujeres, compran amigos, compran lo que quieran, pero por dentro no hay nada que los satisfaga. Aleluya. Porque si hay algo que satisfaga es, óigame bien, servir. Y eso nadie se lo quita a usted o a mí. El hecho de poder darle a alguien, Jesús dijo, que no le pueda devolver, que no pueda recompensarle su servicio, le llena a usted, le satisface. Alabado y glorificado el nombre poderoso de Jesús.
Ay, qué lindo, hermano, cuando uno puede deshacerse del egoísmo. Después de todo, las mortajas no tienen bolsillo, para que lo sepamos. Entonces es mejor, de lo poco o mucho, compartir con el que padece necesidad, lo manda la palabra. La Biblia es un libro, hermanos, de Dios, es el libro de Dios para nuestra vida. Y nos enseñas a vivir. Esto no es un libro de oraciones. Me lo dijo el rector de la Universidad de Córdoba, en Montería, hace unos 3 años atrás, o 2. Y me dijo, yo creía que la Biblia era un libro de salmos, de oraciones, de estar abriéndolo y poner la mano así. Estuvo acompañando unas conferencias que dimos sobre familia. Y yo le dije, no, la Biblia es el libro para la vida práctica, para la vida cotidiana, para la vida diaria. Observar sus preceptos, poner por obra sus principios, nos libera. No nos esclaviza, por el contrario, nos llena de gozo, de alegría. Alabado sea el Señor. Me pidió unas 30 copias, me dijo, para yo llevar y compartir con los profesores, allá con los decanos, los docentes, porque de verdad que tenemos mucha crisis familiar, me dijo. Hay demasiada deserción de los claustros universitarios, muchachos de hogares disfuncionales, una cantidad de problemas. Le dije, todo por la ausencia de Biblia en ellos, de vivencia. Entonces, hermano, si usted tiene una Biblia y dice ser cristiano, mírese en esto. Alabanzas al Señor, Dios bendiga estos hermanos que en estos días nos han enviado unas ayudas para un pastor que quedó viudo allá en La Guajira. Joven él, murió su esposa. Le sacaron la bebé que estaba en estado de gestación en su etapa final, pero la bebita murió también el viernes en la tarde. Le quedan 2 niñas pequeñas. Este varón está sin un peso, está en toda la frontera, en ese desierto. Le enviamos un auxilio y algunos, Dios los bendiga, en un acto de solidaridad, de compañerismo, de amor cristiano, enviaron ofrendas para él. Alabado sea el Señor, ya se las hicimos llegar y qué bueno, alabado sea Jesús. Incluso por ahí mi esposa, que también tiene ese sentir porque ella es muy generosa, sí Señor. Incluso a veces me toca decir, y tal camisa, ¿qué pasó con ella? Porque no la he vuelto a ver. Yo se la regalé a hermano Julano. Y unos zapatos que usted tiene algunos y visto que casi no usa estos, entonces, y cuando yo veo hermanos con un zapato parecido y miro, compró los mismos y voy allá al closet a buscar y aquí que no están. ¿Qué pasó con ellos? No, yo se los regalé, yo intuyo, pero sabe que yo he regalado o ella regala y a los pocos días, es como una ley matemática, se los digo con experiencia, llega la bendición y a veces doble. Adorado sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Entonces excluya esto, porque es que el egoísmo es una característica, es del hombre natural, del hombre sin Cristo. Miren y verá 2 Timoteo 3, 1 y 2, para que vea que empieza por allí la lista de 18 defectos que presenta aquí del hombre contemporáneo. También debe saber esto, o sea, téngalo claro. Amado Timoteo, que en los posteros días estos son, vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué se caracteriza el peligro de este tiempo? Mire el perfil psicológico del hombre actual y compare en su entorno. Esté en Europa, esté en Estados Unidos, en Centroamérica, donde quiera usted esté, compare y verá que el entorno social suyo está asignado por estas conductas. Porque habrá hombres, y arranca por ese defecto, que no es una virtud, amadores de sí mismos. Aleluya. Pudiéramos decir, si lo parafraseásemos así, porque habrá hombres egoístas, armoniza perfectamente. Y de ese egoísmo se desprende toda la demás conducta. Oiga, avaros, ese es conexo con el egoísmo. Vanaglorioso, o sea, mire, vaya viendo y verá cómo se desprende del egoísmo todos los demás. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Continuemos. Mire, verá, aleluya, versículo 2. Versículo 3, por favor, y verá, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, es que no tienen control, sí Señor, crueles, aborrecedores de lo bueno, sigue. Ay, Señor Jesús, versículo 4, sigue, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y oigan la norma bíblica, a ese tipo de perfil de persona, evítalos. Joven que me oye, si usted se junta con personas de este perfil, bien sean hombres o mujeres, llenos de egoísmo, narcisistas, enfermizos en eso, vanidosos, pues usted va a aprender sus maneras, porque su personalidad está formándose. Sí, Señor, sí. Su autodominio todavía no está maduro como debe ser y es fácil de manejar en esa etapa. La adolescencia y la juventud pues somos muy vulnerables en ese ciclo de la vida.
Y entonces hay que evitar a este tipo de personas. Si usted después de esta enseñanza se pone a contar, mire que usted encuentra 18 características del hombre actual. Y todas se originan en el egoísmo en que la persona vive. Mire si no es así. Mire las grandes ciudades, junglas de cemento, las llaman, todo el mundo como solo allí. Uno no saluda a nadie, va apretujado de gente en un transporte público. En un tren de estos que, bueno, aquí lo llaman Metrolínea, en Bogotá Transmilenio, Transcaribe se llama por allá. Adorados el Señor, en Medellín llaman Metro, en Cali el mío, etcétera. El nombre que le quieran poner, allá amontonados, pero cada uno es un mundo aparte. Bendito el nombre del Señor. Ay, hermanos, el egoísmo nos vuelve así. Sí, Señor. Aleluya, que Dios nos ayude, por favor, alabado su nombre. Aleluya. Me quedan 20 minuticos menos para mencionar algunos ejemplos de egoístas, que los hay en la Biblia, no para imitarlos. Por ejemplo, hablando de Caín, Génesis 4:9. Miren ustedes la actitud de un egoísta. Génesis 4:9, búsquenlo allí por favor y me hacen saber ese versículo. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Lo preguntó Dios. Y él respondió, no sé. Y oigan la frase cargada de irreverencia, de sarcasmo, de irrespeto de la criatura hacia el Creador. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Habrás oído un egoísta igual? Su propio hermano, su hermano en carne, hijo de papá y de mamá de Adán y Eva. Y mire aquí, su hermano acaba de quitarle la vida. Y cuando Dios le pregunta es para darle la oportunidad para que él reaccione y caiga de rodillas y diga, Señor, en un arranque de ira, de envidia le quité la vida. Mi hermano está muerto por mi culpa, perdóname. Y empezar a llorar su crimen que acaba de cometer. En vez de eso, emerge el egoísmo. No sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Sabe que si usted parafrasea este contenido, esta frasecita corta, diría cuánto me está pagando para que lo cuide? Sí, eso es lo que hay detrás de las palabras. Es que el egoísmo se expresa en la acción, pero también en el vocablo. Por eso leímos de Nabal. ¿Acaso voy a tomar yo lo mío, lo que me costó, lo que he sudado, mis ovejas, mis vacas, mis cabras, mi comida para dársela? No, olvídense. Esa es la expresión del egoísmo, que es verbal. Y aquí Caín está en eso, diciendo de una manera tácita que él no conoce cuando sí sabía. Egoísta Caín. Por eso es que Juan, siglos después, escribe y dice, no como Caín, que era del maligno. ¿De quién es usted? Si es de Cristo, el egoísmo no puede estar en su corazón. Oiga, aquí hay más. Nabal, que ya lo leímos en el capítulo 25, dejémoslo allí. Vamos a Amán, Esdras 6:6. Amán, oigan, aquel malvado segundo de allá del reino persa que quiso acabar con los judíos. En el capítulo 6, versículo 6 está esto. Mire, en el libro de Esdras 6:6, ahí estamos, sí señor. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnaí y vuestros compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de allí. ¿Qué estaban haciendo? Ayudando a construir, ayudando a aportar materiales para levantar los muros de Jerusalén. Y este hombre les da una orden y dice, déjenlos solos, no vayan allí. Tremendo. Saben que el egoísmo es nocivo hasta en el campo deportivo. Los que juegan en equipos, porque hay deportes individuales y hay colectivos. El fútbol es un deporte colectivo. Y una de las cosas que le enseñan a uno cuando está en eso, yo estuve en una escuelita de fútbol en Tuluá hace unos 50 años atrás, alabado sea el Señor. Y una de las cosas que le enseñan a uno es no al individualismo o al personalismo, que es igual. Es decir, que si uno toma el balón, inmediatamente mire qué jugador está más cercano para hacerle el pase. Esa es la esencia de ello. Un solo jugador no puede. Por eso cuando gana todo el equipo y cuando pierden, pierde todo el equipo. Alabado sea el Señor. En la vida cristiana sí que aprendemos a trabajar en equipo y a vivir en equipo. Tanto que el apóstol Pablo dice y afirma que si un miembro del cuerpo se duele, todo con él sufre. Que si uno recibe honra, todo con él se goza. Esa es la vida cristiana, una vida colectiva. La vida cristiana no se puede vivir de una manera aislada. Por eso la iglesia primitiva creó un comisariato para atender huérfanos y viudas. Por eso colectaron ofrenda en Antioquía para enviar a Jerusalén. Luego en Jerusalén colectaron ofrenda para enviar a Macedonia y a Acaya.
ayudaron, había solidaridad, compañerismo. Aquí donde usted ve en este altar, en la parte frontal, cerca de la puerta del templo, siempre hay un canasto que le llamamos canasta de amor, porque siempre hay familias aquí. Y hay una hermana que ¿cómo les digo? Se identifica, siempre tiene un olfato espiritual y social. Pastor, la hermana fulana quedó el esposo sin trabajo. Pastor, fulano de tal está enfermo, le dio COVID. En esa familia están sin nada. Y siempre hay un mercado allí. Ahora le pregunté al joven que me colabora aquí, Dios bendiga al hermano Sergio. Oiga, la canasta estaba vacía y ayer hubo, y dijo, buen mercado, pastor. Y lo hubo, qué bueno. Eso hace que Dios bendiga la iglesia y su corazón y su vida. Amén. Avanzo porque el tiempo se me va, alabado sea el Señor. Estoy en los ejemplos. Amán es un egoísta terrible. Óiganme los judíos, Malaquías 1, 13 y 14. En un momento dado el pueblo judío, que es muy solidario colectivamente como nación, pero hay uno que otro que no lo es y es egoísta. Veamos Malaquías 1, 13 y 14. Gloria a Dios. Óigalo, dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos, dice Jehová? Versículo 14. Ay, santo, miren el egoísmo cómo se manifiesta aquí en gente judía. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es también entre las naciones. Creo que el versículo siguiente dice, dáselo al príncipe a ver si se lo acepta. ¿Sí? Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, etcétera. Y sigue diciendo la escritura más, pero dejemos por ahí esa parte, porque cómo se manifiesta el egoísmo en gente de iglesia, escuchen bien, en traer lo peor, lo que sobra. Sí, Señor, lo dañado, dice aquí. A Jehová, cuando él pedía lo mejor, le traían el cordero enfermo, el de la patica dañada, el que sufrió el accidente temprano y nunca sanó bien, ese es el que traen. ¿Sí? Siempre para Dios el billetico más feito, aquel deteriorado que ya circuló por las tiendas del barrio y ninguna fue aceptado, entonces lo traen a la ofrenda. En eso se manifiesta el egoísmo. Lo mejor para usted y para Dios, ¿qué? De acuerdo al grado de comunión que usted tenga y al amor que tenga a Dios y al prójimo, en esa misma medida usted va a dar de lo que Dios de verdad le ha provisto y de lo mejor, como Abel. Alabado sea el Señor. Ahí tenemos a esos judíos en esa condición. Y ya vimos también en Juan 6:26, vamos a terminar aquí, gloria al Señor, Juan 6:26, para que hablemos un poquito del egoísmo masivo que en la multitud que seguía a Jesús se practicaba. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. Escuchen esta reprimenda que les da Jesús a esa multitud que después de haberlos alimentado gratuitamente en esa ladera, allá cuando esos 2 pececillos y esos 2 panecitos, esos 5 panecitos fueron distribuidos, multiplicados, se llenó, saciados quedaron, sobraron 12 cestas grandes de canastas de que cargaban un niño, ¿sí? Y limpiaron todo porque Jesús es muy ecologista. Entonces al otro día cuando él pasó al otro lado, la gente había vadeado el mar. Se fueron por la orilla, dieron tremenda curva y cuando llegaron, maestro, y empiezan a proclamarlo y querían hacerlo rey, porque a la gente le gusta el que les dé pan gratis. Así después se lo cobren con su dignidad, haciendo fila hasta de 24 horas para que dé una cajita de mercadito. Eso es indigno, eso es uno rebajarse. Escúcheme, jóvenes que anhelan que todos se los den gratis. No, Jesús reprendió a esta gente, le dijo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, no fue el milagro lo que los atrajo, no es eso, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren que Jesús leyó su pensamiento y vio que esa gente venían era por eso. El que regala algo, uy, como lo quieren, y por eso los políticos baratos, demagogos, abusan del pueblo, porque le dan cualquier cosita. Me enteré por allá en X país de Sudamérica, donde los gobernantes de turno regalaron como más de 1 millón de tabletas. Y los niños contentos y la familia, ay, mire que nos regalaron una tableta comprada por millones, sale muy económica. Y eso no es educar, porque lo que menos hace un niño con una tableta es aprender, lo que hace es entretenerse. Pero con esa migajita los compran, porque la gente todo lo que sea gratis les encanta. Por eso usted oye, educación gratuita, salud gratuita, todo lo quieren gratuito.
y Jesús fustigó a esa gente. Le dijo, hoy no va a haber comida aquí gratis, olvídense, perdieron la caminada, trabajen. Mire el versículo siguiente, aleluya, el versículo 27, adorado el nombre del Señor. Oiga, trabajad, mire la reacción de Jesús ante ese egoísmo de esa multitud que querían estar paseando y comiendo y bebiendo tranquilo. No, Él le dijo a trabajar, como dijo por ahí alguien en el Congreso, a trabajar, vagos. Amén. Mire, trabajad, no por la comida que perece, no. Es que es tan indigno, hermanos, se los digo porque yo he visitado países de regímenes totalitarios aquí en América y ver la gente haciendo fila para reclamar un mercadito cada mes. Un poco de manteca que lo untan ahí con una paleta de madera y untan ahí, hermano, eso es indigno. El ser humano trabaja y se gana. Con el sudor de su frente nos ganamos el pan de cada día porque Dios lo dijo. Y la fuente de la prosperidad, escuchen esto, y de la riqueza está en el trabajo honrado, honesto. Alabado sea el Señor. No es volverse pedigüeños, mendigantes. No, por favor tenga dignidad, que me oye usted. Trabaje, estudie con sacrificio y usted valorará su profesión cuando la tenga. Aleluya. No por la comida, trabajen, no por la que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bendito sea el Señor. He aquí un principio universal de prosperidad económica, que es el trabajo. Un empresario muy millonario en Colombia dijo, la única forma de generar riqueza es trabajando. Yo no conozco otra. Y yo les digo eso. No hay otra manera de prosperar en la vida que trabajando con honradez. Sí, señor. Pero como el ser humano es egoísta por naturaleza, entonces los políticos baratos, demagogos, capitalizan ese egoísmo. Y entonces les ofrecen todo gratuito. Y eso sí que le gusta a la gente. Y esa gratuidad no hay tal. Lo que yo me como, si no lo pago yo, alguien tiene que pagarlo. Es un principio universal. Este vaso de agua, que es gratis. No, señor, alguien tiene que pagar el vaso, tanto el recipiente como el contenido. Si lo compro en una tienda, si me lo tomo gratis, alguien fue y pagó para poder yo depositar el líquido aquí. Aleluya. Si es agua de casa del filtro que tenemos allá, pues me toca pagar el recibo. Adorado sea el Señor. Todo, nada es gratis, por favor. Sáquese de la mente ese egoísmo de que todo me lo den. No, acostúmbrese, joven, a trabajar. Se lo dice alguien con toda la experiencia del caso. Hombre jornalero, de campo, tirador de machete, de hacha, de asadón, de pala, luego de palustre, ayudando en construcción por allá en Fortuna hace 40 y tantos años. Aleluya. Estoy cumpliendo años de haber quedado huérfano estos días. ¿Y qué herencia me dejó mi padre? Un grupo de 7 hermanitos, mi mamá 8 o 9 conmigo. Y a punta de jornal de campo. Pero cómo valoro eso. Nunca me dieron una merienda escolar, jamás. Me regalaron un uniforme, nunca un cuaderno, ni para mí ni para mis hermanos, pero Dios nos proveyó cómo comprarlo. Y esa satisfacción queda en nosotros. Que aquí me están oyendo personas y usted sabe, hermano, cuánto le costó lo que hoy tiene. Si es un carrito, una bicicleta, ¡uy, cómo la cuida! Porque es suya, usted la sudó, usted la está pagando. Usted la cuida por eso. Si hubiera sido regalada, no la cuida igual. Miren ustedes y verá. Ay, Señor, que el egoísmo hace mucho daño. Por eso en esta tarde yo quiero orar por los que quedan todavía, que me están escuchando allá con egoísmo en sus corazones. Quiero decirles que el Dios del cielo le quiere bendecir quitándole eso de su corazón y de su alma. Aleluya. Permítame orar y usted hágalo conmigo. Dígale, Señor, yo quiero sacudirme de esto. Y mire estos días, hermana, que se vaya a cambiar de ropa. Mire ese closet lleno. Esa cantidad de zapatos que a veces usted no sabe cómo armonizar el vestido con ellos. Si tiene mucho, mire de vez en cuando en su iglesia, en su comunidad, y verá que hay vidas que no tienen sino un solo parecito. Haga el cálculo del cuerpo de la hermana. Hace 2 años casi yo fui al África y una hermana de esta iglesia me trajo unos vestidos, muy bonitos por cierto, y caros. Ella viste muy bien porque tiene cómodo, Dios la ha bendecido, que eso tampoco es pecado. Pero me dijo, pastor, me subí un poquito de kilos, me llevo, ya después de llevarse esos trajes, yo los pesé. Uy, hermana, pero pesan mucho. Por fortuna, como tengo algún estatus, pues no me cobraron sobrepeso. Y llevé esos vestidos. Llamé a la hermana de Curazao, nuestra hermana Gladys de Vergara. Le dije, hermana,
Una hermana donó esto, usted que conoce estas mujeres aquí, las morenitas aquellas, dijo, uy, sí, hermano, esta, y las fue distribuyendo. Y en la noche, ay, Padre, estaban esas mujeres allí, mejor dicho, vestidas y eso aplaudían. Mi hermana me dijo, le dije, mire, vinieron a darme las gracias, estrenando. Le tomé foto, le traje a la hermana, aleluya. Es que dar llena más que recibir, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias, porque tenemos la bendición de estudiar tu palabra. Y esta nos confronta, nos hace ver quiénes somos. Estoy orando, Señor, por aquellas vidas, amigos o amigas, incluso cristianos de iglesia, que queda en ellos, Señor, mucho egoísmo. Algunos de tipo religioso, de liderazgo, otros un egoísmo de naturaleza material, el querer tenerlo todo cuando otros no tienen nada. Cuando tu palabra nos manda a ser solidarios, a ser dadivosos, generosos. Por eso en esta hora yo quiero bendecirte por estas vidas que han oído esta palabra y por aquellos que nos hemos podido liberar con tu ayuda del egoísmo que humanamente quiere arraigarse en nuestro corazón. Te bendigo, Señor, por esa obra gloriosa que a través de tu ejemplo nos enseñaste y luego en tu palabra, Señor, permanecen los dichos de tu boca. Perdona eso, que alguien allá sea tocado, ministrado, que alguien continúe siendo bendecido a través de la gracia, Señor, amado, de desprendimiento, de dar, que es el secreto de la bendición. Tu palabra dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando. Aleluya. Gracias, amado Dios, que ese egoísmo no solamente se manifiesta en esa área, que lo quitemos en todas las demás de nuestra vida, que amemos, que nos gocemos con el que triunfa, que nos regocijemos con aquel que escala y avanza. Alabado tu nombre, y de esta manera viviremos felices para tu gloria. Amén y amén. Alabado sea el Señor.